Buenos días. Soy coreano, no hablo español bien. Vivo en Nueva York, enseñando chinos en chino. Una vez soy en Argentina 2 semanas para enseñar la Biblia. Quiero dar gracias a mi Señor y a su pastor por la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Esta es la segunda vez que predico en español, un idioma al que todavía no soy tan bueno para hablar. Así que primero escribí mi sermón en inglés. Hice la traducción con el traductor de Google. Muy bien. Revisé yo mismo el primer borrador del texto traducido y después la hermana Marta Chen de IPTA hizo la otra revisión. Y luego la hermana Chai Yufeng China hizo la revisión final por mí. Voy a leer lo que preparé. Espero que todos ustedes puedan entenderlo y disfrutar del mensaje. Amén. La vida está llena de luchas y conflictos. Desde el momento de la concepción de una vida en el útero de una mujer, ya comienzan las luchas y los conflictos. Luchas entre hombres, hermanos de sangre, no solo en sus infancias, sino que también en sus adulteces ya son propensos a luchar entre sí. Sin embargo, algunas familias tienen la oportunidad de ser mejores amigos el uno para el otro. Cuando un hombre se casa con una mujer, no hombre, es de esperar que haya desacuerdos en su matrimonio y en su vida familiar. Los conflictos entre personas de diferentes estatus sociales, grupos étnicos, naciones y religiones han sido constantes en la historia de la humanidad, los cuales hoy todavía siguen. En el mundo existen todo tipo de enfrentamientos, conflictos interpersonales, lucha de clases entre ricos y pobres, como en Argentina, creo, disputas entre civilizaciones de diferente desarrollo, conflictos entre blancos y negros, pelea entre partidos políticos, discusión entre adultos y niños, peleas entre hombres y mujeres, etc. El ser humano es parte de diversas luchas ya desde el momento de su nacimiento. El hombre al salir del útero de su madre es una lucha. Los niños experimentan dolores físicos durante su crecimiento. Existen todos tipos de competencias en la casa, entre vecinos, en la escuela y en el trabajo. En cierto sentido, todos luchan contra todos. Además de conflictos interpersonales, también están las peleas contra enfermedades, contra las debilidades físicas o minusválidas y contra las dificultades financieras. La vida de Jacob llena de luchas y conflictos. Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado? Replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Estos pasajes hablan de la soberanía de Dios, quien amó a Jacob y odió a Esaú. En cierto sentido, la decisión de Dios proporcionó
a la causa de las luchas y conflictos de Jacob con los demás. Cuando Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín, estalló en el conflicto entre ellos que desembarcó en el asesinato de Abel de parte de Caín. Génesis capítulo 4. Dios, al alabar a Job delante de Satanás, proporcionó la causa del sufrimiento de Job, llenándolo de luchas y conflictos. Vayamos a Jacob, quien tuvo una vida llena de complicaciones. Génesis capítulo 25, versículos 21 a 24 y 26. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fui a consultar al Señor, versículo 23. Y él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos en Argentina, creo, 26. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Jacob y Esaú eran hermanos gemelos, nacidos en el mismo día, con los mismos padres, es decir, Isaac y Rebeca. El más joven Jacob estaba agarrando el talón del mayor cuando salía del vientre de su madre. Es por eso que su nombre se llamó Jacob. Y los hermanos gemelos crecieron juntos. Cuando los 2 niños crecieron, Génesis 25, versículo 27, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, en Nueva Visión Internacional, tranquilo, que prefería quedarse en el campamento. Génesis capítulo 25, versículo 27. Tranquilo. Jacob era un hombre tranquilo en la Biblia español. Aquí la palabra español tranquilo es traducida de la palabra hebrea tam, que significa completo, correcto, puro o intachable. La misma palabra se aplicó a Job para describir su carácter. Job 1:1. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Aquí, recto e intachable. El mismo tam se representa aquí como recto o intachable en Nueva Visión Internacional, perfecto en Reina Valera, perfecto o intachable o recto. Existen muchos malentendidos con respecto a la persona de Jacob, que causa la desaprobación de muchos cristianos. Sin embargo, Jacob era un hombre bueno y fiel. Jacob fue obediente a sus padres
y fiel a su trabajo y esposa. Era un hombre diligente. Jacob no tomó a una esposa cananea de acuerdo a la tradición familiar que prohibía el matrimonio con cualquier mujer gentil, es decir, no hebrea. Jacob esperó 84 años, hasta que se casó con las mujeres adecuadas. ¿Cómo puedo saber esto? Jacob tenía 130 años cuando se mudó a Egipto con toda la familia. Génesis capítulo 47, versículo 9. Entonces José, su hijo, tenía 39 años. Jacob 130 años. Esto significa que José nació cuando Jacob tenía aproximadamente 91 años de edad. 91 años de edad. Jacob vivió en Padán Aram 20 años en total. 7 años para Raquel, 7 años nuevamente para Raquel, otra vez. Y finalmente 6 años para hacer su propia riqueza. De esta manera descubrimos que Jacob dejó a sus padres a la edad de 77 años para buscar una esposa con sus parientes en Padán Aram. Y se casó a la edad de 84 años. Y se casó a la edad de 84 años. Jacob sirvió a Labán 14 años sin salario por el amor a una mujer, Raquel. Qué hombre maravilloso era. Ahora no hay que pensar que Jacob engañó a su hermano Esau con el guiso de lentejas. La Biblia dice que Hebreos capítulo 12, versículo 16. La Biblia dice que y de que nadie sea inmoral ni profano como Esau, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Otra vez. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esau, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. ¿Cómo sabemos que Esau era sexualmente inmoral? Esau desobedeció a sus padres y se casó con 2 mujeres cananeas cuando tenían 40 años. Esto fue doloroso para Isaac y Rebeca. Cuando Isaac iba a bendecir a Esau, Jacob no fue quien engañó a Isaac, sino Rebeca. Rebeca engañó a Isaac. Rebeca, recordando la promesa de Dios que le había dicho que el hijo mayor serviría al más joven, así se atrevió a engañar a su esposo. Durante toda su vida, Jacob fue engañado numerosas veces por muchas personas. Primero, fue engañado por su tío Labán en su casamiento con Raquel, así como también con el salario. Después fue engañado por su amada esposa Raquel, quien robó los dioses de la casa de su padre cuando dejaban la tierra de Padán Aram. Y no le dijo nada a su esposo que los podían en peligro su propia vida. Jacob fue engañado por sus 10 hijos, con lo sucedido a José, su hijo. Ellos engañaron a su padre diciendo que José fue asesinado por una bestia salvaje.
22 años pasó hasta que finalmente le fue revelado el hecho. Incluso José, su hijo favorito, en cierto sentido engañó a Jacob al ocultar su real identidad cuando los hermanos llegaron a Egipto para comprar el grano, y aumentándole la agonía con la encarcelación de Simeón en Egipto, pidiendo a sus hermanos que llevaran a Benjamín con ellos a Egipto. Momento crítico de Jacob en relación con su hermano Esau. Volvamos a ver a Esau, el hermano gemelo de Jacob. Cuando Esau se dio cuenta de que la bendición final de su padre le fue robada por Jacob, lanzó un grito aterrador, lleno de amargura. Le dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Ya era tarde e inútil. Esa es la razón por la cual Esau guardaba rencor hacia Jacob por la bendición que le correspondía, que su padre le iba a dar. Se dijo a sí mismo: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Génesis 27. Su odio hacia Jacob no desvaneció fácilmente. Le tuvo rencor contra Jacob por más de 20 largos años. Aun cuando Jacob estaba lejos de su hogar, cuando Jacob regresó después de 20 años de ausencias a la tierra de los hermanos gemelos, Esau, acompañado por 400 hombres, fue contra Jacob para matarlo. Solo con la intervención dramática de Dios pudo salvar a Jacob de las manos hostiles de Esau. Ahora, Jacob acababa de completar su lucha con Labán, su tío y suegro, y estaba en camino hacia su casa con su familia y una bandada grande de ganados. Una nueva lucha está a punto de desatar entre los hermanos. Cuando Jacob oyó que su hermano y 400 hombres venían a matarlo, su temor era tan grande que tuvo que prepararse ante cualquier posible desastre. Jacob le preparó a Esau un regalo espléndido para apaciguar y evitar cualquier daño. La lucha de Jacob con el ángel de Dios. Yo creo que cuando un hombre está desesperado, Dios le da una oportunidad para luchar y encontrarse consigo mismo. Cuando somos quemados por tantas luchas y conflictos de nuestras vidas, Dios nos visita y nos invita a un nuevo tipo de lucha. Llamo a esto lucha espiritual. Tal oportunidad también le fue dada a Jacob. Génesis capítulo 32, versículos 22 a 24. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, Génesis capítulo 32, versículos 22 a 24. Espere. Pero esa misma noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc, los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones.
de modo que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. No se sabe por qué Jacob hizo que toda su familia cruzara el arroyo de Jaboc durante la noche. Simplemente digo que quería orar solo a Dios. En nuestras vidas que están llenas de luchas y conflictos, a veces necesitamos estar a solas con Dios. Ese es el momento de lucha espiritual, que nos lleva en forma radical hacia una vida nueva completamente. Esa noche un mensajero de Dios visitó a Jacob para luchar con él. Era la oportunidad que Jacob necesitaba. Versículos 25 a 26. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, la golpeó en la coyuntura de su muslo, y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. El hombre dijo, déjame ir porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Jacob estaba muy desesperado cuando luchaba con el mensajero de Dios. No perdería tan buena oportunidad sin que su problema pudiera resolverse. Él lo quería liberar al hombre sin ser bendecido. Cambio de nombre de Jacob a Israel. Cambio de nombre. En la Biblia los nombres son muy importantes. Los nombres bíblicos a menudo representan y reflejan la vida de sus portadores. Abraham recibió un nuevo nombre, Abraham de Dios. Saulo, el fariseo, que había usado para perseguir a Jesús y sus seguidores, se convirtió a Pablo, el apóstol de los gentiles. El cambio de nombre de Jacob a Israel es una de las cosas más importantes que le sucedieron al hombre. Versículo 27 a 30. 30, en Nueva Visión Internacional. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. El nombre Jacob proviene del sustantivo hebreo Yekev, que significa talón de un pie. Durante el nacimiento, la mano de Jacob se asió del talón de su hermano gemelo Esau. Por eso fue llamado Jacob, que significa él agarra el talón de alguien. Jacob en hebreo. El hombre representa a una persona que constantemente está en luchas y conflictos con otros, con los demás. Jacob. Su nuevo nombre Israel literalmente significa él lucha con Dios, o él prevalece o gana a Dios. Jacob luchó con Dios. La lucha espiritual, con el nombre Peniel, el rostro de Dios, hebreo Peniel, el rostro de Dios. Entendemos al mensajero de Dios como el Mesías venidero,
Cuando Jacob luchó con el mensajero, automáticamente se resolvió la lucha con su hermano Esaú. Sin ningún tipo de explicación, vemos que Esaú da la bienvenida a Jacob en el siguiente contexto. Cuando te encuentres en dificultades en tu vida, lo único que debes hacer es dejar de luchar con los demás. Luchar con Dios a través de Jesucristo y dejar que Él resuelva tus problemas. Otra vez, importante. Cuando te encuentres en dificultades en tu vida, lo único que debes hacer es dejar de luchar con los demás. Luchar con Dios, luchar con Dios, luchar con Dios, lucha espiritual a través de Jesucristo y dejar que Él resuelva tus problemas. Finalmente, escuchemos cómo Oseas explica este evento aproximadamente 1000 años más tarde. Oseas capítulo 12, versículos 3 y 6. Ya en el seno materno suplantó a su hermano, y cuando se hizo hombre luchó con Dios, luchó con el ángel y lo venció. Lloró y le rogó que lo favoreciera. Se lo encontró en Betel y allí habló con él. Habló con el Señor, Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. Pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Amén. Muchas gracias.